Bendiciones. Alabado sea Dios. Dios me los bendiga. Vamos saliendo para Centroamérica, nuestro país, el día martes en la madrugada. Mano Estul también va para allá, me estaba diciendo, esta semana. Y Dios me los bendiga a todos. Sigamos adelante sirviéndole al Señor. Aleluya. Vamos a predicar la palabra. Bienvenidos todos a la casa del Señor. A los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Dios me los bendiga. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias. ¿Qué libro toca ahora? Ya mi nieto Sare predicó ese mensaje hace 2 semanas, ¿verdad? En el culto de niños. Nomás que en medio de su mensaje dijo que el pez se tragó a Dios. Aleluya. Abramos la Biblia entonces en el libro de Jonás, capítulo 4. Okay. Gracias. Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a leer todo el capítulo. Del capítulo 4 de Jonás. ¿Qué es lo que más le recuerda a usted del libro de Jonás? La desobediencia de Jonás, cuando huyó a Nínive, cuando lo lanzaron al mar, se lo tragó un gran pez y pasó 3 días en el vientre del pez. Luego fue arrojado de nuevo al lugar allá de las playas cerca de Nínive, y entonces sí predicó: dentro de 40 días Nínive será destruido. Y el pueblo de Nínive se arrepintió y se pusieron en ayuno, aún los niños y hasta los animales. Y entonces Dios perdonó a Nínive. Amén. Aleluya. Así es que todo eso es el libro de Jonás. En este capítulo 4 vemos cómo Jonás se enoja porque Dios no destruyó a Nínive. La esperanza de Jonás era que su pregón, su mensaje se cumpliera. Y no siempre los juicios de Dios se cumplen cuando el corazón del hombre se vuelve a Él. Dios transforma el mal hacia un bien para nosotros, pero necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Y los que predicamos, no importa que sea nuestro enemigo más malo que exista, si esa persona se arrepiente y viene el Señor, deberíamos de estar nosotros felices, porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Jonás no lo entendía así, pero al final yo creo que sí lo logró entender después de esta lección que Dios le dio. Leemos entonces. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y en medio de su enojo habló con Dios. Y oró Jehová y le dijo, casi era como un reclamo, no era una oración. ¿Alguna vez usted ha hecho oraciones así que le reclama a Dios? Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Por lo menos sabía, ¿verdad? Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Estaba bravo. Porque mejor me es la muerte que la vida. Cantaletas. 2 capítulos atrás, en el capítulo 2, estaba orando en la panza del pez que Dios le diera vida. Imagínense, y ahora está diciendo que... Y Jehová le dijo, ¿alguna vez usted ha orado así? Quisiera morirme mejor. Pues ya no ore, porque en una de esas Dios le agarra la palabra. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Una pregunta. ¿Crees que estás actuando bien? Fue todo lo que Dios le dijo. Contéstate tú mismo. Una preguntita te voy a hacer. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y Jonás estaba tan enojado que ni le contestó la pregunta a Dios. Dice el versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. O sea que Jonás todavía tenía la esperanza que Dios castigara a la ciudad de Nínive. Aún después de Dios haberle mostrado que no le iba a castigar, él todavía como que tenía la esperanza de que Dios cambiara de opinión. Entonces Dios comenzó a tratar con el profeta y preparó Jehová Dios una calabacera para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, en la mañana, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios estaba tratando con el profeta. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra cantaleta. Entonces dijo Dios a Jonás, ahí va el mensaje. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Ahora ya no era por la ciudad de Nínive, sino porque se le secó la calabacera. Y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Hay gente que es enojona. ¿Usted conoce alguno así? Ok, versículo 9. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, él pensaba estar enojado hasta que se muriera. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Este es uno de los libros que termina con una pregunta sin poner la respuesta. Simplemente termina haciéndole una pregunta a Jonás. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a hablar del enojo de Jonás y la misericordia de Dios.
La vida para Jonás, hermanos y amigos, fue una serie de sorpresas y frustraciones desconcertantes. Trató de escapar de Dios y cayó en su propia trampa. Luego se rindió, aceptó lo inevitable de la muerte, pero fue librado del vientre del pez. Obedeció cuando se le ofreció una segunda oportunidad y tuvo éxito. Fue y predicó el mensaje. Pero se frustró y se avergonzó después de esto, porque Dios no castigó al pueblo de Nínive, sino que lo salvó porque ellos se arrepintieron. Entonces estalló y se intensificó su frustración. Cada vez que nosotros hablamos de Jonás, no pensemos solamente en la historia de un hombre, Jonás. No pensemos en Jonás como un personaje bíblico nada más, que se enojó con Dios, porque Dios no cumplió el mensaje que él había ido a predicar. Más bien, debemos de ver a Jonás como una representación para que nosotros nos veamos en él. Y debemos de ver a Jonás como el estereotipo de cualquier hombre o mujer que bajo circunstancias similares actúa como Jonás lo hizo. Veamos entonces a Jonás y miremos nosotros en él, aprendemos un mensaje en Jonás. Pero antes de entrar en la historia en sí, voy a tratar de contestar la pregunta: ¿qué es el enojo? ¿Alguna vez usted se ha enojado fuertemente? ¿Le cambia el rostro? ¿Se pone pálido? ¿O se pone colorado? Pero la verdad que una persona enojada se ve fea. Y no solo eso, a veces uno habla cosas que no debe hablar cuando está enojado. Hace cosas que no debe hacer cuando está enojado. Hay algunos que quizás ahora mismo estén enojados. Mira a su hermano que está cerca de usted, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve con cara bonita o con cara así de amargura? No hay ninguna persona que no se haya enojado nunca en la vida. Es parte de nuestras emociones el enojo. Y es una manera de protestar por aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Cuando algo no nos gusta, nos enojamos. El problema es que son tantas cosas las que este mundo tiene y que no son de nuestro agrado, que si tenemos que enojarnos por cada una de ellas, entonces estaríamos viviendo un estado continuo de enojo. Toda la vida estaríamos enojados. Pero esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jonás se enojó con Dios porque trató con misericordia al pueblo de Nínive. Según los estudiosos bíblicos, lo ponen de esta manera: Jonás huyó a Tarsis, no quería ir a predicar porque sabía que Dios era misericordioso y podía perdonar a los asirios. Nínive es la capital del pueblo asirio. Y el imperio asirio era un imperio cruel, enemigo del pueblo de Israel, verdugo del pueblo de Israel. Y entonces la mejor noticia que Jonás había oído en toda su vida era que Dios iba a destruir a Nínive. Y como él era patriótico y sabía lo que los asirios le habían hecho al pueblo de Israel, cómo habían sido crueles aún con los niños y las mujeres, él se alegró más bien cuando Dios le dijo que iba a destruir a Nínive. Por eso no fue a predicar a Nínive. Huyó
para que Dios destruyera a Nínive, porque él sospechaba esto, que los de Nínive podían arrepentirse y Dios perdonarlo. Pues le salió su sospecha. Dios tuvo que tratar con él para que fuera a predicar a Nínive, y fue, y el pueblo se arrepintió. O sea que tuvo éxito en su mensaje, porque no es tan fácil que cuando uno predica se convierta en tanta gente, ¿verdad? Hasta los animales se convirtieron en un mensaje de éxito que tuvo Jonás. Pero él no quería eso. Él quería que Dios destruyera a Nínive, no en sí que su mensaje tuviera éxito. Hoy uno predica 100 mensajes para que se convierta uno. Y aquel predicó un solo mensaje, y cortito, no tan largo como nosotros predicamos. Nomás predicaba: dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso era todo el mensaje. Y sale que tuvo gran éxito, que todos se arrepintieron, hasta el rey, y se pusieron en ayuno, pidieron perdón. Y eso no le gustó a Jonás. Dice capítulo 3 versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y esto fue suficiente para que Jonás cambiara su semblante. Se puso triste de golpe, él esperando que la ciudad fuera destruida, y Dios los perdona. Es de las pocas veces que un mensajero de Dios está orando para que su mensaje no tenga éxito. Porque cuando uno va a predicar le dice: Dios, glorifícate en tu palabra, bendice a tu pueblo. Esa es la oración de uno, ¿no? Pero quizás en esta vez no oró Jonás: Señor, que no tenga éxito mi mensaje. Sí, no hizo ni llamamiento, claro. ¿Hasta dónde podemos ir nosotros con nuestro enojo, hermano? ¿Hasta dónde? Si uno no le pide al Espíritu Santo que lo ayude a controlar el enojo, porque todos nos enojamos alguna vez, podemos hacer locuras, podemos hacer cosas que están fuera de sí. Jonás se enojó hasta la muerte, dice el versículo. ¿Qué significa esto? Simplemente significa como que él estaba diciendo: llevaré este enojo hasta la tumba, me moriré enojado. Y esto es más grave de lo que parece, porque eso significa que, como que Jonás estuviera diciendo: por más que me digas, no escucharé. Por más que me traten de calmar, no reflexionaré. Seré indiferente al dolor que provocaré. No me importa lo que haga, pero yo seguiré enojado. Y viene la pregunta: ¿acaso no podemos enojarnos? Claro que podemos. Hasta Dios lo hace. Pero lo que no debemos hacer es permitir que el enojo nos domine, que el enojo nos controle. El enojo enviará nuestra vida en la dirección equivocada. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 17: el que fácilmente se enoja hará locuras. Así dice el texto, Proverbios 14, 17. Jonás pidió morirse, cuando un momento atrás, como les dije hace un rato, él pedía la vida, que Dios lo librara de la muerte. El enojo nos puede hacer decir 1000 cosas de las que después nos vamos a sentir arrepentidos. Y lo triste es que el enojo quiere perpetuarse en nosotros, estar ahí. Muchos incluso tienen el hábito de enojarse. Por todo se enojan, hermano. Ya nacieron enojados. Y es difícil tratar a esa clase de personas, porque uno no sabe cuándo se van a enojar. Se pueden enojar por cualquier palabra que uno diga,
Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir enojados? ¿Cuánto será suficiente? Cada cual es responsable por su vida, hermano. Ahora, el apóstol Pablo aconsejaba y decía, enójense, pero no pequen. O sea que enojarse no es pecado. El problema es lo que hacemos cuando estamos enojados. Y luego añadía a ese consejo, cuando dice iraos pero no pequéis, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. En otras palabras, no se vaya a acostar enojado, no se vaya a dormir enojado. Antes dice a dormir, trate con el enojo, porque si usted se va a acostar enojado, le está dando lugar al diablo, está abriendo una puerta a Satanás, a los demonios, para que puedan llegar a usted. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? El enojo nos cambia el semblante, cambia el corazón y cambia las palabras. Y es que el enojo casi no puede disimularse, hermanos y amigos, porque cambia dramáticamente nuestra conducta. Cuando uno está enojado, no sé de dónde salen tantas energías que usted puede pegarle un puño a esa pared y hacerle un hoyo a la pared. Es una fuerza que sale cuando usted está enojado, que eso no lo haría cuando está contento. Y de ahí que los psicólogos aconsejan que no castigue a sus hijos cuando usted está enojado, porque usualmente el ser humano pega más fuerte cuando está enojado y puede dañar a su niño o a su niña físicamente. No castigue a sus niños porque usted está enojado. Tráguese el enojo primero y después corríjalo. No derrame su enojo sobre ellos, más bien corríjalos. El enojo destruye cualquier cosa, pero sobre todo destruye relaciones, separa amigos, enfría matrimonios, distancia a los hermanos, corrompe las iglesias, etcétera. Y cuando no nos apartamos del enojo, nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Es como que si todo lo que esperamos de la vida se detuviera y nunca llegamos a la meta. El enojo, hermanos y amigos, es un generador de pecados. Y por eso es que el apóstol Pablo dice en Efesios 4:26, no deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo salir del enojo y del rencor? Nosotros mismos, porque esa es una emoción que hay, ya nacemos con emociones. Y los niños muy tiernos, muy pequeños, se enojan porque si usted no les da la comida y tienen hambre, hacen berrinches, se enojan. Entonces nosotros mismos somos los que tenemos que determinar quitar el enojo de nuestro corazón antes que sea demasiado tarde. Por eso es que en Eclesiastés 11:10 el proverbista, hablándole especialmente a los jóvenes, porque los jóvenes en la adolescencia son bien enojones, hermano. A veces hasta se deprimen, se cierran en los cuartos enojados por cualquier cosa. Están a favor de nada y en contra de todo. Es un periodo de la adolescencia que uno pasa, ¿verdad? Y por eso le escribe especialmente a los jóvenes, pero también hay viejos enojones, hermano. Y principalmente los que ya van llegando a la ancianidad.
Y por eso yo le oro al Señor: Señor, no me permita ser un viejito amargado, hombre. Ayúdame para que cuando llegue a viejito pueda estar feliz adorándote siempre. Aleluya. Quizás ya no sea el pastor de la iglesia, quizás tenga que darle lugar a uno más joven, ya no pueda predicar con vigor, pero en que sea, ahí voy a estar en la primera banca de la iglesia, como siempre, adorando tu nombre y dando consejos a los ministros más jóvenes. Así quiero ser yo de viejito, porque un viejo, de por sí el viejo no es tan bonito. Imagínese enojón, gruñón. Sí, porque la belleza se va con la vejez. Ya uno no es como cuando tenía 20 años, 15, 20, ¿verdad? Que la muchacha, aunque sea enojona, de 15 se ve bonita. ¿Sí? Porque ¿qué? No puede decir otra cosa uno. Y el joven se ve elegante cuando está joven, guapo, ¿verdad? Por eso le escribe en Eclesiastés 11:10, dice: quita pues de tu corazón el enojo. Quítalo. Eso quiere decir que uno puede luchar contra eso. El consejo es: quita el enojo de tu corazón y aparta de tu carne el mal. Esta expresión, quita de tu corazón, significa que podemos quitarlo. Tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos. Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Segunda Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos en el nombre del Señor luchar contra esa emoción del enojo. Y es que el enojo carcome los huesos, hermano. Sin embargo, el gozo del Señor, cuando somos gente alegre y gozoso, es nuestra fortaleza. Eso dice la Biblia. Veamos la oración de Jonás, que dije más bien es un reclamo. Versículos 2 y 3. El profeta estaba enojado y disgustado, por lo que más bien reprendió a su Señor, diciendo en esencia: sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. Jonás había huido a Tarsis porque no quería que los ninivitas se libraran del castigo, pero él sí quería ser librado de la calamidad. Está en Jonás capítulo 2, versículo 2 y versículo 7. Sin embargo, no quería que los ninivitas se salvaran, pero sí quería que Dios lo salvara a él del vientre de la ballena. Pero los ninivitas estuvieron más dispuesto a aceptar la gracia de Dios que el mismo Jonás. El profeta había sido objeto de la compasión de Dios, pero él no tenía compasión de la gente de Nínive. Jonás sabía que Dios estaba dispuesto a perdonar, pero no quería que sus enemigos lo supieran. El profeta tenía una comprensión clara del carácter de Dios. Él sabía que Dios es clemente, que Dios es piadoso, que Dios es tardo en enojarse y grande en misericordia. Los escritores de los salmos hablaron con frecuencia de que Dios está lleno de gracia y que es compasivo. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Ese es nuestro Padre. En el versículo 4 y 5 vemos la acción de Jonás. El Señor no quería irarse contra su profeta, porque ya dije que Dios también se enoja cuando nosotros somos testarudos, sus hijos. Y entonces él quiso razonar con Jonás. Dios es tan lindo, hermano, que se humilla para razonar con uno, para platicar con uno, para hacerlo a ver con amor que no está actuando bien. Entonces le preguntó a su profeta, a su mensajero resentido:
si su enojo estaba justificado. Juzga tú, le dice a Jonás, ¿haces bien en enojarte? La respuesta a esta interrogación implica una respuesta, por supuesto, negativa. Jonás tenía que haber dicho, pues no, yo sé que no hago bien. Jonás no tenía derecho a enojarse tanto. Una persona nunca debe cuestionar con enojo lo que Dios hace, aun cuando difiera de lo que se espera o desea. Jonás estaba tan indignado que no respondió al Señor. Es como que lo dejó hablando. Mire la actitud de un hombre enojado. A Dios, ¿haces bien en enojarte?, le dijo Dios. No le respondió, dio la vuelta y se fue. Cuando usted está tan así con cara de no sé qué, y quizás está enojado con su esposa, ¿verdad? Entonces mejor no habla, sino que se sale para afuera y se va a caminar, porque sabe que no puede controlar el enojo. Así es que hizo Jonás. Jonás estaba tan indignado que no le respondió al Señor. Lo que hizo fue salir de la ciudad y construir una enramada rústica. Se sentó bajo de ella y ahí esperó. Es evidente que desde ahí Jonás podía ver bien la ciudad. No se puede entender por qué esperaba ver lo que acontecería en la ciudad. Si él sabía que Dios había perdonado al pueblo, quizás pensaba que por su enojo Dios iba a cambiar de opinión. Entonces iba a complacerte, Jonasito. Voy a destruir a todos estos para que tú estés contento. A veces nosotros creemos así, ¿verdad? Que somos los consentidos de Dios y que Dios va a hacer todo lo que... Cuidado. Jonás no podía imaginarse que el Señor no ejecutará su juicio sobre la gente que lo merecía. Él decía, esta gente merece ser castigado, y sí merecían. Por eso él no podía imaginarse cómo Dios podía perdonar a aquella gente mala. Pero él se olvidaba que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Jonás estaba equivocado y su actitud fue muy inmadura. De verdad que a veces nosotros, los seres humanos, y no importa que sea profeta como Jonás, a veces nos hacemos niñadas, hermano. Todavía hacemos berrinches de cuando éramos niños. Hay niños que hacen berrinches que se te tiran al piso para conseguir lo que quieren. Lloran, hacen berrinches, se tiran al piso. Y los papás alcahuetos le conceden al niño lo que quiere para que no haga berrinche. Está más perdido el papá que el niño. Noé me recuerda siempre cuando estaba pequeño que quería un juguete a veces en la tienda y yo le decía que no y le daba por querer comenzar a llorar. Mercedita, que era más grande, se acercaba a él y le decía, no llores por favor, porque si lloras no te lo compra. ¿Qué le voy a andar consiguiendo yo a un hijo que haga un berrinche y por eso le voy a dar las cosas? Y Dios tampoco. También lo que él puede dar es unos sus hinchacitos. Eso sí. Ya no llore, niño, le voy a dar lo que quiere. Padres tan, Dios mío.
Y si usted lo crió a su mamá así, llega grande haciendo berrinches para conseguir lo que quiere. Jonás había olvidado que él mismo merecía la muerte por su desobediencia, pero que Dios lo había salvado. Dios había aplicado su misericordia en él también. Si ya se lo había tragado el pez, hermano, ya ¿para dónde? Pero Dios lo libró del vientre del pez. Había aplicado su misericordia. Qué lindo es Dios, hermano, que no ve nuestras niñadas ni nuestra inmadurez. Cuando hemos venido a Él, tantas veces hemos hecho niñadas delante de Dios. Tantas veces nos hemos comportado parecido a Jonás. Y Dios aún así nos ve. Me gusta un himno que canta Marcos Vidal, que Dios nos ve y como que dice: tontos cachorritos estos míos, ¿por qué se comportan de esa forma? Y todavía nos trata así el Señor, con amor. Esperando la destrucción de sus enemigos, sentado en aquella enramada rústica, de repente comienza a ver algo hermoso. Esos desiertos de allá son secos, son secos, hermano. Y uno camina a la ribera del Mar Muerto, por ejemplo, toda la ribera. El río Jordán va allá arriba a desembocar al Mar Muerto, y solamente cava la franjita donde pasa el río Jordán, está verde a la orilla del río. Casi como cuando uno va a Beckerfield y se sube a aquella montaña seca arriba y ve para abajo toda la orilla del río, ahí está verde, pero arriba está bien seco. Pues aquellas montañas, el desierto de Judea más que todo, es un desierto árido. Ahí no se ve ni una planta. Y Dios comienza a tener cuidado aún de Jonás. Aunque estaba enojado, Dios muestra su cuidado para con él y lo protege de aquel sol fuerte. Milagrosamente comienza a crecer una calabacera que cubre la enramada de hojas verdes, hermanos, aleluya. Y ahora Jonás se pone contento porque estaba feliz allí, pero había reprimido aquel enojo todavía. Él no sabía que el propósito de Dios no era satisfacer su gusto. El propósito de Dios era enseñarle una lección que él lo estaba necesitando. Como Dios es lento para la ira, trató de razonar una vez más con Jonás. Y ahora, en vez de simplemente hacerle la pregunta, el Señor le da una lección visual. Utilizó un objeto que Jonás apreciaba, que le producía comodidad, y entonces lo contrastó con el objeto de su propio interés: el alma de las gentes que iban a ser destruidas. Y Dios reprendió a su profeta, no a través de una tormenta, sino que lo expuso a su propio egoísmo, de sus gustos y disgustos. Porque ahí dice la Biblia que Jonás se alegró cuando vio la calabacera, se sintió satisfecho. El Dios del mar, que preparó un pez para que se tragara a Jonás, también es soberano de la tierra y su vegetación. El mismo Dios hizo crecer aquella calabacera en un instante. Aquí hay evidencia de que Dios es compasivo aun cuando sus siervos estén enojados o deprimidos. La planta creció y cubrió la choza del profeta. La sombra que lo cubría con su denso follaje lo protegió de los rayos del
aquel sol que quemaba en el desierto. Y el hecho de que la planta creció de la noche a la mañana demuestra que fue un milagro de Dios, como lo había hecho con el pez que se tragó a Jonás. Jonás, complacido por el alivio que le dio aquel árbol, y a pesar de que había estado tan enojado y deprimido, Jonás se alegró, dice la Biblia, grandemente. Es irónico que haya estado contento por su bienestar, pero estaba enojado por la salvación de Nínive. Versículos 7 y 8. Muy temprano al día siguiente, Dios preparó un gusano que destruyó la planta que había motivado la alegría del profeta. Y al siguiente día, Dios preparó también un recio fuerte solano que incomodó a Jonás al punto de que se desmayaba. El refugio que Jonás había hecho no era suficiente. Y esos vientos orientales en esa área son calientes, hermano. En el capítulo 1, Dios intervino con una tormenta y un gran pez. Aquí optó con un gusano y un viento asfixiante. O sea que Dios de todas maneras nos enseña. Una vez más el profeta estaba molesto, se volvió a enojar por la calabacera. Le digo, hay gente que se enoja por todo. Primero enojado por el arrepentimiento de Nínive y después por la pérdida de la sombra de la calabacera. Dios le pregunta a Jonás, versículo 9, la misma pregunta que le había hecho antes: ¿tanto te enojas? Bueno, parecido a la de antes, ¿verdad? Antes le preguntó, ¿haces bien en enojarte? Ahora le pregunta, ¿tanto te enojas? Pero aquí añadió, ¿tanto te enojas por la calabacera? El Padre Celestial deseaba que Jonás viera el contraste entre la salvación de Nínive y la destrucción de la calabacera. Que él viera el contraste entre el desinterés de Jonás por el bienestar espiritual de los ninivitas y su mortificación por su propio bienestar físico. Que Jonás viera su indiferencia por Nínive y cómo sí se preocupaba por su bienestar, por sí mismo. Y Dios le estaba diciendo, esa es una actitud egoísta. Yo quiero estar bien, pero los demás que se condenen, que sufran. Jonás respondió que su enojo por la planta marchita era justificado y que estaba tan furioso que prefería morirse. Y en el versículo 10 y 11, los últimos versículos, Dios le enseña a Jonás y le hace comprender que no tenía derecho a estar enojado por Nínive o por la calabacera, porque el profeta no les había dado vida ni los había sustentado. Tampoco era soberano sobre ellos. Él no tenía ningún control sobre el crecimiento o destrucción de la planta. La calabacera era temporal, en espacio de una noche nació y en espacio de otra pereció. Después de todo, también esa planta que crece tan rápido, quiso decirle, y se muere tan rápido, es de muy poco valor, dura poco. Sin embargo, Jonás está sufriendo por la planta. Aunque el profeta no había hecho que la planta creciera, se enojaba. Pero Dios sí había creado a los ninivitas. De manera que los sentimientos, los afectos de Jonás estaban distorsionados. Se preocupaba más de una calabacera que por las vidas humanas.
Le importaba más su comodidad personal que el destino espiritual de miles de personas. Qué ejemplo, hermano, tan desolador de la actitud de Jonás. Y esto era la actitud de Israel en ese tiempo también. Las palabras de Dios dirigidas a su profeta indican que Jonás no tenía derecho a enojarse. Donald E. Baker parafrasea la respuesta divina de esta manera. Era como que Dios le dijera a Jonás: analicemos tu enojo, Jonás. Refleja tu preocupación sobre tu amada planta. Pero ¿qué es lo que realmente significa para ti? Tu amor por ella no fue muy profundo, porque estuvo aquí un día y al siguiente día ya no. Tu interés estuvo dictado por tu egoísmo, no por un amor genuino. Tú nunca has tenido vocación de jardinero para que te enojes tanto por la planta. Si en verdad te sientes tan mal, ¿cómo crees que se hubiera sentido el jardinero que la plantó, que la vio crecer y luego la vio marchitarse y morir? Así es como me siento respecto a Nínive, Jonás. Pero mucho peor, toda esa gente y los animales, yo los hice. Los he apreciado de todos estos años. Nínive me ha costado mucho esfuerzo y significa mucho para mí. Tu dolor, Jonás, no se compara con el mío cuando pienso en su destrucción. Posiblemente Jonás pensaba que Dios no era congruente al salvar a los asirios, pero el Señor le dijo que él era el incongruente en su pensar. En contraste con una calabacera insignificante de la gran ciudad de Nínive, era muy importante, tenía más de 120,000 personas. Y luego añade el Señor: estas personas no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Algunos estudiosos bíblicos piensan que cuando se refiere a que no podían discernir entre la mano derecha y la mano izquierda, podía hacerse referencia a niños pequeños. Si esto fuera cierto, que Dios se refiere a los niños pequeños, entonces la población de Nínive tendría alrededor de 600,000 personas, de acuerdo a algunos comentaristas. Era mucha gente. Otros sugieren que los 120,000 eran adultos indisciplinados y sin discernimiento, como los niños, como que si fueran niños, e ilustran la condición espiritual y moral de quienes no creen en Dios. Pero de todas maneras, si no eran 600,000, sino que eran los 120,000 que menciona ahí, era bastante gente, hermano. Termino diciéndoles que Jonás es un trágico ejemplo de la condición de Israel. Y también es un trágico ejemplo de nosotros, sus siervos, cuando nos dejamos llevar por el enojo y por el egoísmo. Tanto el profeta como Israel eran culpables de desobediencia religiosa y de desinterés. Qué desventura cuando el pueblo de Dios se ocupa más de su comodidad material que de los intereses divinos. Qué desventura que cuando nosotros, sus siervos, nos ocupamos más de nuestro bienestar físico, nuestro bienestar material, que de lo que Dios nos manda, que del deseo del corazón de Dios. Los dos profetas menores que tratan casi exclusivamente de Nínive son Jonás y Nahum. Y cada uno de ellos termina con una pregunta. Nahum 3:19, con una pregunta. La pregunta de Jonás en el versículo 11 del capítulo 4 quizás nos puede dejar un poco incómodo porque no escuchamos la respuesta. Y quizás pensaremos que el telón cae demasiado abruptamente.
terminar diciéndoles cómo podemos interpretar el silencio de Jonás. Es muy posible que el profeta aprendió la lección, porque si él no hubiera aprendido la lección, no hubiera escrito el libro, y menos el capítulo 4. Porque era él el que estaba actuando mal. Sin embargo, lo escribió. Es evidente que reconoció su error y luego escribió su narración histórica y biográfica para exhortar a Israel a alejarse de su desobediencia, de su insensibilidad espiritual hacia las demás personas. El libro concluye con Jonás enojado, deprimido, acalorado y casi desmayado. Se quedó analizando las palabras de Dios acerca de su falta de compasión, acerca de la profunda misericordia de Dios. Lo cierto es que Dios le había enseñado una lección al profeta. Lo cierto es que Dios muestra su gracia hasta todas las naciones, tanto a los gentiles como a los israelitas. El mensaje es que Dios es soberano. El mensaje es que Dios castiga la rebelión. Y también el mensaje es que Dios desea que su pueblo le obedezca, que se despoje de toda religión fingida y que no limite su gracia y su amor hacia todo el mundo. Que no pensemos que nosotros somos los únicos, que no limitemos el amor y la gracia de Dios. Todavía hay cristianos y hasta predicadores, sabemos, que necesitamos aprender de la compasión de Cristo. Necesitamos aprender. Dios nos ayude a poner por encima la compasión y la misericordia del Señor que nuestros propios intereses. Que Dios nos libre del egoísmo. Y aprendamos aún a orar por la gente que está hundida en el pecado y la maldad en este tiempo. Así sea. Estemos de pie, por favor. Yo no sé si hay una persona que quisiera reconciliarse con el Señor, aceptar al Señor. Salga de su banca y venga hacia el altar, y aquí juntos vamos a decirle: Señor, he estado resentido por mucho tiempo. No he sido feliz, Señor, dígale. He pasado mucho tiempo con rencor, con enojo, protestando de todo, viendo las cosas negativas de la vida en lugar de ver tu misericordia derramada sobre todo el mundo, tu gracia y tu amor derramada sobre todos. Espíritu Santo, ayúdanos a controlar el enojo, que no sea el enojo que nos controle a nosotros. Ayúdanos a predicar de tu misericordia y de tu amor, a orar por aquellos que están perdidos, creyendo que tú te vas a glorificar en sus vidas. En tus manos estamos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para poder tener dominio propio. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano. Líbralos de todo mal. Y dales alegría a su corazón, felicidad a su corazón. En el nombre de Jesús oro por aquellos que andan fuera de la ciudad también,
donde quiera que anden, guárdalos en el hueco de tu mano. A los que vamos a viajar, Señor, fuera del país, guarda a nuestro hermano Astul, llévalo con bien. Guarda a nuestra hermana Elba, Señor, que también salió en estos días para Centroamérica. Y guárdanos a nosotros que vamos a salir también para allá. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Así sea, Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Dios me los bendiga. Saludos en el amor del Señor y nos vemos